Hola, mi nombre es José Concepción Martínez Camacho. Les voy a presentar la unidad 1, conceptos básicos, 1.1, relación hombre-conocimiento-realidad. Es necesario equilibrar los conocimientos específicos y especializados con una educación generalmente amplia, finalizando que aprender implica aprender cómo aprender, desarrollando la concentración, la memoria y el pensamiento. Concepto de realidad y conocimiento. Realidad. La realidad es básicamente la existencia verdadera y efectiva de las cosas, comprendiendo todo lo que existe en oposición a lo imaginario. Y el conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. El proceso de adquisición del conocimiento, que existen varias teorías que explican este proceso. Por ejemplo, el de Jean Piaget plantea la teoría psicológica genética. Según es el proceso de adquisición del conocimiento y cuando inicia en la infancia. En esta etapa el sujeto entra en contacto con el entorno, se relaciona con los objetos y adquiere conocimiento. Es una fase involuntaria, puesto que este es el deseo de aprendizaje viene de los otros miembros del entorno y no del niño. Señala que la adquisición de conocimiento es un proceso de construcción y desconstrucción. Eso quiere decir que el niño adquiere conocimientos sencillos y los construye a través de la asimilación. Y se han desarrollado 5 fases necesarias, que son las siguientes: la identificación, la conceptualización, la formalización, implementación y prueba. Tipos de conocimiento. Existe el conocimiento fisiológico, una forma de producción de conocimiento basada únicamente en el pensamiento en sí, independiente de la fuente de la que surge. La información trata, mientras que en otra debe concentrarse en los temas tratados directamente por la ciencia, aplicada o no, o por la historia. El conocimiento empírico es uno de los tipos de conocimientos basados en lo directamente observable. Se considera conocimiento empírico a todo aquel que se aprenda en el medio mediante la experiencia personal. Y el conocimiento científico se asemeja al conocimiento empírico en el sentido de que aparte de la observación de las realidades y se basa en fenómenos demostrables. En esta ocasión estamos ante uno de los tipos de conocimiento en los que se realiza análisis crítico de la realidad a partir de la comprobación experimental o no, para poder organizar conclusiones válidas. Proceso de construcción de la ciencia. Definición y característica de la ciencia. Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación, o sea, visto por la persona o el investigador que está haciendo la investigación, y el estudio sistemático, o sea, estudiar el entorno en que lo estás viendo, y razonado de la naturaleza, o sea, estudiar que sea natural, que sí sea real, que no sea algo artificial y sea visto por alguien más, la sociedad, y por el pensamiento, razonándolo con nosotros mismos. Es general y abierta. Esto quiere decir que se puede utilizar en cualquier campo de estudio que tú quieras hacer. Se basa en un método. Esto quiere decir que tiene que se basa en varios métodos para llegar a esa conclusión. Busca establecer leyes generales. Esto quiere decir que busca establecer ideas claras y pensamientos razonables. Acumula conocimiento quiere decir que entre más avanzas haciendo esta investigación de ciencia, más conocimientos vas teniendo poco a poco y va aumentando más que cada vez que vas buscando más. Proceso de construcción sistemático. A partir de la formulación de una hipótesis o objetivo de trabajo, se recogen datos según el plan preestablecido. Esto quiere decir que se quiere dar a conocer cuál es tu objetivo de trabajo, crear tu propia hipótesis y se van recogiendo datos según tu plan preestablecido, o sea, los datos que tú querías recoger es lo que vas a hacer, los datos que tú quieras es lo que vas a buscar principalmente. Organizado. Todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que se debe hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos los participantes y actuando de forma
idéntica ante cualquier duda. Esto quiere decir que todos los integrantes tienen que estar de acuerdo con la idea de uno, no que uno esté por otro lado y otro por otro. Por eso se tiene que hacer un plan de qué van a ir a hacer, y todos tienen que ir a hacer eso que está dicho en el plan. ¿Cuál es su objetivo? Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido. Esto quiere decir que son hechos que son reales, nada de fantasía, sino visto por sí mismo. Y que su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran hacer. Esto quiere decir que la interpretación que tú tienes es la que quieres dar, sin que tú tengas otro prejuicio, así otra idea, es la que tú quieres dar. Clasificaciones de las ciencias. Las ciencias se dividen en diferentes conjuntos de conocimientos según el tema de estudio. Los principales tipos de ciencias son, como lo acabo de explicar, ya ven, la ciencia tiene diferentes tipos de clasificación y es muy abierta a cualquier tipo de conocimiento que tú quieras tener. Ciencias formales se basan en sistemas lógicos y abstractos conformados por signos que permiten generar patrones de organización. Esos patrones pueden aplicar en diversos objetos de estudio para aplicar diversos fenómenos. Algunos ejemplos de ciencias formales son las matemáticas, como pueden ver aquí, problemas matemáticos, la estadística, problemas buscando cuál es la moda, la mediana y así. Y la lógica, problemas lógicos, buscando que sea tu resolución sea avalado por lógicamente. Ciencias naturales se basan en describir, explicar y comprender la naturaleza y los fenómenos que tienen lugar en ella de manera empírica o directa. A diferencia de la lógica abstracta, las ciencias formales, algunos ejemplos de ciencias naturales son la física, que busca el entendimiento de la fuerza, la velocidad, la gravedad y todo. Y la ciencia, la biología, que busca el entendimiento de la naturaleza, los animales, de todo ser vivo que haya en la Tierra. Y la astronomía busca el entendimiento de lo que es más allá de la Tierra, o sea, en el espacio, busca el entendimiento de las estrellas y todo así. Ciencias sociales se basa en estudiar tanto la conducta individual del ser humano como la vida en sociedad, a través de metodologías como la cuantitativa, la cualitativa. Algunos ejemplos son la historia, la arqueología, la lingüística y la comunicación. ¿Qué quiere decir? Entonces las ciencias sociales lo que nos da a entender es que es el estudio de nosotros mismos, de las personas de todo el mundo, sabiendo así cuál es la historia de una persona, la historia de un país. La arqueología quiere saber cómo ha ido se puede ver cómo ha ido evolucionando las personas viendo antiguos huesos de algunos. La lingüística se da a entender cómo ha ido evolucionando los diferentes tipos de lenguaje que tenemos hoy en día, que son muchos. Como pueden saber, México es uno de los países más megadiversos en lingüística. Y la comunicación, o sea, los diferentes tipos de comunicación que hemos tenido al pasar de los años y cómo han ido evolucionando hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Rivera y me tocó el tema 1.4, que es métodos. Como primer punto tenemos la definición de método y de técnica. ¿Qué es el método? El método, de manera rápida, es el camino que se realiza para alcanzar un objetivo, y la técnica son los pasos más prácticos que ayudan a llevar a cabo el método. Y a continuación tenemos los tipos de métodos no científicos, lógicos y científicos. Empezaremos con los métodos lógicos, que son el conjunto de reglas que se deben seguir para descubrir o demostrar una verdad. Y los tipos de métodos lógicos son inductivo, deductivo y analítico, además del sintético. Y ahora tenemos el método científico, el cual se define como un tratamiento ordenado, el cual es empleado para el hallazgo de nuevos conocimientos en las ciencias. Este debe basarse en lo empírico, y los tipos de métodos científicos son el empírico, el analítico, el experimental, la observación analítica, la medición, el hermético, el dialéctico, el fenomenológico, el histórico sistemático y el sintético.
Y ahora hablaré de las características del método científico, no sin antes recordar que el método científico es un proceso de investigación el cual se emplea para distintos estudios. Sus características son que se nutre de datos correctos y comprobables. Se debe tener una hipótesis, la cual será empleada ya para responder las preguntas que se han planteado desde un principio. Y para finalizar, tenemos que investigar haciendo uso de estrategias de razonamiento, no podemos simplemente investigar por investigar. Y ya para finalizar con este 1.4 que es métodos, veremos las reglas del método científico, las cuales son evitar las suposiciones u ocurrencias sin fundamentos. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar basado en algún artículo o en algo que esté comprobado. No tenemos que declarar verdadera una hipótesis simplemente porque haya sido cierta. Esto está mal porque podemos mejorarla, podemos llevar a cabo otro método y tal vez nos den unos resultados mejores todavía. Siempre tenemos que preguntarnos el porqué de la respuesta, no podemos quedarnos únicamente con que, es cierto, ok, y ya. No, nosotros debemos de siempre permanecer curiosos y tratar de buscar la verdad. Y no nos debemos de limitar con las generalizaciones al momento de nosotros buscar la solución de nuestra los datos de nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque no podemos agregar generalidades, o sea, no podemos ahondar en un tema y simplemente buscarlo por encima, no. Nosotros tenemos que buscar en fuentes confiables y tratar de especificarnos en el tema para que nuestra investigación sea lo más centrada posible y lo más exacta que se pueda. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alejandro Gala Pacheco y me toca la exposición de los temas 1.5 al 1.5.3, la investigación y el investigador. Muy bien, comencemos. Para empezar, ¿qué es la investigación? Pues la investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, lo cual nos quiere dar a entender que nosotros para hacer una investigación debemos tener pasos, como la recolección de la información, cómo escorar y organizar esa información, cómo desglosarla, cómo interpretarla y cómo dar a conocer toda la recopilación de la información que acabas de recolectar. A eso nos va a estos siguientes puntos. Recoge la información de diversas fuentes primarias. Estas fuentes tienen que ser confiables, un origen que esté verificado, que sea reconocido y creíble. Es un trabajo empírico por el cual nosotros tenemos que tener el conocimiento y también adquirir el conocimiento de el lugar donde estemos recolectando la información, pueden ser libros, guías, textos, trabajos, tesis de otras personas que hayan hablado de este tema. El investigador debe tomar en cuenta la información previa sobre el tema y problemática. O sea, nosotros ya tenemos que tener los conocimientos básicos o información previa a lo que queremos seguir investigando. No debemos ir sin un conocimiento mínimo sobre el tema. Se desarrolla de manera organizada y coherente. Por ello se basa en una metodología de la investigación. Es a lo que iba. Tenemos que tener organizadas y escoradas nuestras ideas y tenemos que saber cómo desarrollarlas. Los datos recopilados son analizados y decodificados, a lo que iba. Tenemos que organizarlos y dar a entender un punto de vista o un punto al cual queremos llegar. Los siguientes puntos son acerca de la curiosidad intelectual. El investigador requiere cierta curiosidad para llevar a cabo distintas reflexiones sobre la investigación y las situaciones que acontezcan a su alrededor. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener cierta curiosidad para seguir
con esta investigación para nosotros que nos intrigue y así nosotros traspasar esa intriga al lector o al espectador de qué es lo que queremos dar a entender o qué es por qué estamos llevando a cabo dicha investigación. Siguiente es prudencia. El investigador debe tener el máximo de cuidado y pulcritud a la hora de llevar a cabo su trabajo de investigación, ya que pues hay temas, por ejemplo, delicados, hay temas de los cuales no queremos que se sepa antes de tiempo, hay temas de los cuales pues si ya hay mucha información al cabo, lo que menos queremos es seguir revolviendo más información. Queremos desarrollar y llevar a cabo una investigación confiable y lo más apegada a la verdad posible. El investigador debe dudar de todo. No debemos creernos todo a la primera, pero tampoco debemos confiar de todo. Tenemos que tener cierta duda de lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Si bien no hay que descartar ningún tipo de investigación, siempre es bueno dudar porque siempre existen dos o más partes de las cuales nos puede provenir la información y cada parte puede tener una versión distinta. Siguiente sería honestidad intelectual. El investigador debe tener una personalidad inteligente y honesta, cuya única intención sea la de recopilar y recoger los datos objetivos con el fin de llegar a resultados honestos, ya que aquí, por ejemplo, siempre ha existido el debate de que las cadenas informáticas más grandes siempre tienen preferencias para uno u otros bandos, y acá lo que nosotros debemos hacer es mantenernos al margen, nosotros llevar la información tal cual como nos llega a nosotros, sin tener preferencias de ningún tipo, para no confundir más a los espectadores ni ponerlos de un lado o de otro. Creatividad. Un buen investigador pondrá a trabajar su creatividad y sus recursos en la concesión de nuevas vías de investigación, ya que nosotros tenemos que ser creativos, no ir siempre a lo de siempre, no siempre ir a las cosas monótonas. Debemos tener como una creatividad a la hora de recolectar información y de cómo recolectar dicha información. El siguiente punto serían los obstáculos de la investigación. Por obstáculos nos referimos a todo lo que interfiera o todo lo que pause o demore más una investigación. Podremos poner en cuenta temas ya sean pues adredes o temas de los cuales no podamos tener pues control sobre ellos. Una de estas razones también podría ser que el tema sea demasiado extenso o que lo que estamos investigando sigue en vigencia, o sea que sigan saliendo nuevos hechos conforme pasen los días o las horas. También las fuentes pueden ser un inconveniente, pues ya que, como les iba diciendo, puede haber fuentes con una información y puede haber fuentes con otra información, a la cual el investigador tiene que centrarse en averiguar cuál es la correcta y tratar de llevarla sin muchas complicaciones a los demás. Pues con esto finalizaría pues los temas 1.5 al 1.5.3 al 1.5.3. Gracias.